Ok, muchachos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra plática sobre los adjetivos demostrativos, perdón, los adjetivos descriptivos. Acabamos de hacer los adjetivos demostrativos. Bueno, en la segunda parte de sus apuntes van a ver espacio para tomar apuntes y para practicar. Ya hablamos un poco sobre los adjetivos, que todo tiene que corresponder en género. Hablamos de los adjetivos masculinos y de los adjetivos femeninos. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre el número. Es muy importante que cuando están usando adjetivos tienen que corresponder al nombre que describen en género y número. What does that mean? All adjectives that you use to describe a noun must agree in gender and number with that noun. So we know if it's a masculine noun, it's going to have a masculine adjective. If it's a feminine noun, it's going to have a feminine adjective. ¿Qué tal el número? What about the number? Los adjetivos siempre tienen que corresponder en género y número. Por ejemplo, el estudiante simpático. Los estudiantes simpáticos. La estudiante simpática. Las estudiantes simpáticas. Ellos también son estudiantes. Él es un estudiante deportista. Ella también es un estudiante deportista. Ellos son estudiantes deportistas. Aquí tenemos el libro verde y dos libros verdes. Y aquí tenemos una mesa, la mesa verde, las mesas verdes. Okay. Noten aquí, masculino, 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 femenino, femenino, femenina, femenino, perdón. Bueno, and what do you notice if we have this adjective here, simpático, que quiere decir nice? You notice that it has 4 different forms. ¿Qué pasa? What's going on? Bueno, para representar el número, los adjetivos plurales se tienen que formar como nombres plurales. Ya sabemos, si es un masculino, va con un masculino, y si es femenino, va con un femenino. Si es singular, si el nombre es singular, el adjetivo también es singular. Y si el nombre es plural, el adjetivo también es plural. Para formar los adjetivos, si termina en un vocal, nada más tienes que añadir S. Si termina en un consonante, tienes que añadir ES. Vamos a practicar un poquito más con los adjetivos y se dice número, pero vamos. Vamos a ver primero los adjetivos que terminan en O. Por ejemplo, alto, bajo, gordo, feo. Todos son adjetivos que terminan en O. Pero si describimos a un nombre, tenemos que cambiar la forma del adjetivo para que corresponde al nombre. Real quick. Adjectives that end in O, like gordo, bonito, feo, will have to be modified a little bit depending on the noun that you're describing. Hay 4 formas. Y básicamente se divide en singular, plural, masculino, femenino. Si es singular y masculino, se dice alto. El muchacho alto.
Si es plural masculino, se dice altos. Los muchachos altos. Si es singular y femenino, se dice alta. La muchacha alta. Y si es plural femenino, se dice altas. Las muchachas altas. So when I say an adjective that ends in O, what that means is anytime that there's a quiz or an exam and you see an adjective that ends in O, you'll know that you have to change it or modify it based on the noun I'm asking you to describe. Vamos a continuar, because remember, not all adjectives end in O. For adjectives that end in anything other than a O, nada más hay dos formas. There's just two forms. And it depends on if it's singular o plural. Por ejemplo, azul termina en consonante. El libro azul, la mesa azul. We don't say azula o azulo, just azul. And si es plural, los libros azules y las mesas azules. Noten aquí, if you go back to your notes, you'll see that whenever we're forming a plural adjective, you form it just like a plural noun. If it ends in a consonant, we need to add an ES to make it plural. That's why we have azul y azules. Aquí tenemos interesante. Okay? El libro interesante, la mesa interesante. Since interesante ends in a vowel, un vocal, we just have to add an S. Los libros interesantes, las mesas interesantes. Vamos a practicar un poco. Okay. Yo voy a poner algunos adjetivos y ustedes van a escribir todas las formas de los adjetivos. ¿Listos? Go ahead and write all of the forms of the following adjectives. Alto, azul, interesante. Vamos a repasar las respuestas. Alto termina en O. ¿Cuántas formas tiene? How many forms of alto? There should be 4. Okay, what about azul? No termina en O, entonces hay 2 formas. ¿Qué tal interesante? No termina en O, entonces hay 2 formas. Vamos a ver las respuestas. Alto, altos, alta, altas. Azul, azules. Interesante, interesantes. Vamos a practicar otra vez. ¿Cómo describes el tren? ¿El tren es rápida o el tren rápido? Masculino, masculino. El tren rápido. ¿Cómo describes a los trenes? ¿Son rápidos o rápidas? Los trenes, masculino plural. Rápidos, masculino plural. ¿Qué tal la maleta? ¿La maleta rojo o la maleta roja? La maleta es femenina, entonces usamos roja. ¿Y las maletas son rojos o rojas? Tenemos el nombre femenino con el adjetivo femenino plural. Las maletas son rojas. Vamos a hacer otra práctica. ¿Cómo describes al libro, a los libros, a la mesa y a las mesas? ¿El libro es interesante o interesantes? Interesante. ¿Los libros son interesante o interesantes?
Interesantes. ¿La mesa es interesante o interesantes? Interesante. ¿Las mesas son interesante o interesantes? Interesantes. ¿Fácil? I hope so. Bueno, en sus apuntes tienen un espacio para la práctica escrita. Ustedes van a escribir la forma correcta de los adjetivos que corresponden al nombre. Tengan en mente que a veces el adjetivo no va a cambiar. Aquí tenemos la mesa, las galletas, los pupitres, los escritorios, el libro, las estudiantes, la maestra, los estudiantes, el taco y los tacos. Por favor, ponle pausa al video y trata de escribir las respuestas. Vamos a ver cómo les fue. La mesa roja, la mesa grande, las galletas ricas, los pupitres nuevos, el libro azul, las estudiantes inteligentes, la maestra simpática, los estudiantes trabajadores, el taco sabroso, los tacos sabrosos. ¿Cómo les fue? Make sure to check that each adjective matches the noun that you're describing in gender and number. Bueno, muchachos, hay una cosa más. Y vamos a repasarlo brevemente. Tenemos que hablar de la posición de los adjetivos. Recuerden que en español los adjetivos vienen después del nombre que describen. Por ejemplo, los estudiantes trabajadores están en la clase. Las mujeres cubanas están de vacaciones. Los adjetivos de cantidad van antes del nombre. Por ejemplo, hay muchos libros en la mesa. No se dice hay libros muchos. Hablo con 3 muchachos. Y hay algunos adjetivos como bueno o buena y malo o mala que pueden venir antes o después del nombre. Por ejemplo, Marta es una buena amiga. Marta es una amiga buena. José es un buen amigo. José es un amigo bueno. También tenemos el adjetivo grande o gran, que también pueden venir antes o después del nombre. Pero si viene antes, quiere decir una cosa grande como large. Si viene después, tiene otro sentido, a different meaning. Una mujer grande is a big woman. Una gran mujer is a great woman. Un hombre grande is a big man. Un gran hombre is a great man. These are just some things to think about as you're doing your adjectives and practicing. It takes time, it takes practice. So just go ahead and make sure you study. Es todo. Hasta luego.